¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo fascinante. Vamos a meternos de lleno a desentrañar una especie de plan maestro, una historia única que se esconde a plena vista en las páginas de la Biblia. La idea es que no estamos viendo una simple colección de libros, sino una sola y gran historia profética, con un hilo conductor que va desde la primera página hasta la última. Y todo empieza con esta pregunta. Cuando tenemos la Biblia en nuestras manos, ¿qué es lo que vemos? ¿Una biblioteca con 66 libros antiguos, llenos de historias, leyes, poemas? ¿O podría ser algo mucho más conectado? ¿Una sola historia épica? ¿Un plan que se fue contando a lo largo de los siglos? Para que nos hagamos una idea de la escala, empecemos por los números. Son 66 libros diferentes. Y estos libros fueron escritos por más de 40 autores distintos. O sea, estamos hablando de reyes, profetas, pescadores, doctores, una variedad de voces que es, de verdad, impresionante. Y si a eso le sumamos que todo este proceso tardó unos 1500 años, en 3 continentes y en 3 idiomas distintos, bueno, el alcance histórico y cultural es simplemente gigante. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque a pesar de toda esa diversidad, de tantos autores, épocas y estilos, la propuesta es que hay un único plan, un hilo narrativo maestro que lo conecta absolutamente todo. No son piezas sueltas, son capítulos de una misma gran historia. Entonces, si hay un plan, ¿dónde empieza? Bueno, la verdad es que no hay que buscar mucho. La semilla de toda la trama se planta justo en las primeras páginas del primer libro. Los expertos le pusieron un nombre un poco técnico a este momento: el protoevangelio. Pero no es tan complicado. Literalmente significa el primer evangelio o la primera buena noticia. Es el primer destello de un plan de rescate, justo en el momento en que todo parece haberse arruinado. Y esta es la frase clave. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Esto, de entrada, establece un conflicto a escala cósmica. Pero lo más importante es que promete un vencedor, un descendiente de la humanidad, que en el futuro dará el golpe de gracia. Ahora fíjense en esto, que es increíble. Este mismo tema del principio resuena hasta el final. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos encontramos con la misma imagen: una mujer, su descendencia y un dragón, al que se le llama explícitamente la serpiente antigua. El principio y el fin de toda la historia están conectados por este mismo gran conflicto. A partir de esa primera promesa, todo el resto del Antiguo Testamento se convierte en una especie de cámara de eco. Está lleno de pistas, de señales y de símbolos que apuntan una y otra vez hacia el cumplimiento de ese plan. Si vemos la estructura, cada parte construye sobre la anterior. Por ejemplo, la ley nos muestra el problema del pecado y nos dice que hace falta un sacrificio. Luego, los libros de historia nos cuentan cómo el pueblo falla una y otra vez y nos muestran que hace falta un rey perfecto. La poesía expresa ese anhelo profundo por un Mesías que sería, a la vez, sufriente y glorioso. Y al final, los profetas anuncian un nuevo pacto y un reino que durará para siempre. Cada sección va aumentando la tensión, preparando el escenario para una solución que la misma historia está pidiendo a gritos. Y las pistas se vuelven súper específicas. Miren el Salmo 22. Fue escrito cientos de años antes de que la crucifixión fuera un método común de ejecución, y sin embargo, describe con un detalle alucinante el sufrimiento de este futuro rey. Es casi como si fuera un guión escrito con muchísima anticipación. Y la profecía se hace todavía más clara en el libro de Isaías. Aquí, a este futuro rey, no solo se le ve sufriendo, sino que se le llama el siervo sufriente. Se habla de alguien que va a recibir el castigo por los pecados de otros. Así que la idea de un rey se vuelve más compleja. No es solo un rey poderoso, sino también un salvador que se sacrifica. Y por último, en una visión que tiene Daniel, vemos la culminación de esta idea. Aparece una figura llamada el Hijo del Hombre, que después de pasar por el sufrimiento, recibe dominio, gloria y un reino eterno. Vemos la progresión completa, de un siervo que sufre a un rey que gobernará para siempre. Con todo este telón de fondo, con todas estas promesas, ecos y profecías, la historia da un giro radical. El plan, que hasta ese momento era una idea, una esperanza, de repente se convierte en una persona. Los evangelios nos presentan a Jesús como el punto donde todos estos hilos proféticos se unen. Nace del linaje del rey David. Su mensaje principal es la llegada del reino. Sufre y es traspasado, justo como lo describieron los Salmos e Isaías. Y finalmente resucita como el rey eterno que Daniel vio en su visión. Es la convergencia de todas las pistas en una sola persona. Y esta frase lo resume todo.
En medio de la propia narrativa, Jesús lee una de esas antiguas profecías de Isaías en una sinagoga y, al terminar, declara: «Hoy, esta escritura se ha cumplido». Es, digamos, el momento en que el plan, que estaba oculto, se revela a plena luz del día. Y con esto llegamos al gran final de la historia. Pero no es que simplemente termina, sino que completa un círculo perfecto, conectando la conclusión de forma muy explícita con el punto de partida. Miren esta simetría, es perfecta. Todo lo que se perdió en Génesis se restaura y se mejora en Apocalipsis. El jardín donde Dios caminaba con la humanidad se convierte en una ciudad celestial donde habita con su pueblo. El árbol de la vida al que se le perdió el acceso es restaurado, la maldición es eliminado para siempre, y la promesa inicial de un redentor se cumple por completo en un rey victorioso. Así que, al final, esta es la idea central. Cuando vemos la Biblia con estos lentes, todo cambia. Deja de ser una colección de libros y se convierte en una sola historia épica y coherente. La historia de un reino que se perdió y se restaura, la de un rey que fue prometido y finalmente revelado, y la de un plan eterno que lo une todo de principio a fin. Y claro, esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si todo este gran arco narrativo, desde un jardín hasta una ciudad, fue siempre el plan, ¿qué significa entonces vivir en este tiempo de en medio? O sea, después de que la promesa central se cumplió, pero antes de que la restauración final llegue por completo. Es algo interesante para pensar, ¿no?